Vamos a hablar acerca de un tema que se llama Alternativas al desarrollo y movimientos sociales latinoamericanos, a través de un cuestionario que se va a ir respondiendo a través de este video. Pertenecemos a un grupo, somos el grupo número 7, está conformado por Carlos Andrés Duque Arce, Dubán Gaviria Erazo, Edwin Ibarra Martínez y yo. Diferentes creencias y valores, actitudes e ideologías que comparan la variación de los contextos sociales a lo largo de los años. Uno de los ejemplos que tenemos de los movimientos sociales es el movimiento indígena latinoamericano, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero. Uno de los ejemplos más claros que también tenemos es, por ejemplo, las mujeres de Indonesia, que tenían como objetivo en definir, establecer y defender la igualdad de derechos políticos, económicos y sociales, que para ellas así lograr la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad. Otro ejemplo también que tenemos es el mercado local campesino, que pedían que su trabajo fuera respetado y se viera de una manera digna. El movimiento indígena pedía su defensa de los recursos naturales, energéticos, el agua, la tierra y los derechos colectivos de las comunidades. ¿Cuáles, digamos, son como las causas de los movimientos sociales? Son la insatisfacción por el modo en el que gobierna un Estado, la negación de los derechos, la conservación del medio ambiente, eso y pues muchos más podemos tener como en cuenta. En conclusión, podemos decir de que el movimiento social surge porque existen extensiones estructurales que generan la vulneración de determinados intereses. Una acción colectiva, una forma de acción colectiva, que existen diversos movimientos sociales los cuales tienen diferentes intereses y sus diferentes intereses son métodos de lucha por los cuales se interesan. Debemos tener en cuenta que todos los movimientos sociales se enfocan en velar por los derechos humanos. Tenemos un ejemplo por los cuales los grupos indígenas tienen muy marcados sus intereses y es por la recuperación de sus tierras, los cuales han sido expropiados. Otro es la recuperación de sus tierras, respeto por la diversidad de cultura, la preservación del medio ambiente, el Estado, por velar por su seguridad, la diversidad de cultura. Y también tenemos un ejemplo de cuáles son los intereses de las mujeres empoderadas, los cuales es eliminar los estereotipos de ver a la mujer como el sexo débil. Individuos y organizaciones que tienen como finalidad un cambio social. ¿Cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social? Los movimientos sociales se incluyen en la categoría de los actores políticos colectivos que comparten una relativa estabilidad organizativa, una comunidad de objetivos, ideas e intereses entre sus miembros, una línea de acción coordinada y organizada, la voluntad de intervenir en la política, incidiendo así en la gestión de un conflicto social. ¿Qué es una movilización social? Es una herramienta dirigida a un cambio social que aboga por el bien común. Es marcada en procesos a medio y largo plazo y donde la participación tiene un papel fundamental. ¿Qué es una propuesta social? Es una oferta o invitación que alguien dirige a otros persiguiendo algún fin. La diferencia entre estos tres movimientos es que uno busca un cambio social para toda la comunidad, sea con marchas, reuniones, con el gobierno nacional u otras entidades. El otro es una herramienta social que se ofrece como alternativa para buscar un cambio para el bien común. Y la última es solo una invitación abierta al público para ayudar a fortalecer una razón social que persigue un fin común o propio individual. Movimientos sociales importantes. La Marcha de la Sal de la India. Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Disturbios de Soweto en Sudáfrica. La primavera árabe. Mujeres de Liberia por la paz. Y las movilizaciones sociales. Derecho a las mujeres al voto.
movimiento por los derechos de los LGBT, resistencia interna contra apartheid y un movimiento ambiental. Carrera Administración de Empresas. Estamos en la área de desarrollo contemporáneo, en la actividad número 10. Mi grupo de trabajo es el grupo número 7. Mis compañeros Carlos Duque, Dubán Gaviria, Solange Fernández y mi persona Edwin Ibarra. Vamos a hablar de las alternativas del desarrollo y movimiento y los diferentes movimientos sociales que existen en el mundo. A mí la pregunta que me tocó, ¿cuáles son los principales desafíos para cada uno y los puntos estratégicos para estos movimientos? Vamos a hablar del buen vivir. El desarrollo ha afectado la madre naturaleza. Los indígenas dicen, vivir en armonía entre todos los seres humanos, pero siempre cuidando la madre naturaleza. Un encuentro cercano que tuvimos aquí en el Cauca, el más cercano fue en Silvia, Cauca, donde se reunieron diferentes cabildos para determinar alternativas de desarrollo y aplicar buenas prácticas, siempre preservando los recursos naturales. El capitalismo ha afectado directamente a los grupos más vulnerables, como son los indígenas y los pueblos afro, donde ya llegan personas con poder, ya sea ilegal o legal, a explotarlos y a ponerlos a trabajar para ellos y explotar sus recursos. Vamos a hablar del movimiento indígena, el cual ellos tienen un principal propósito. El propósito de ellos es preservar los recursos naturales. Ese es el propósito inherente para ellos. Ellos quieren gobernar en su propio territorio y que sean respetados. Han dejado de ser un movimiento de chocar con el desarrollo y ellos quieren aplicar alternativas de desarrollo, pero siempre gobernar en su territorio y siempre, como les decía, reservando los recursos naturales. Como estrategia ellos han establecido un punto: recuperar su legado histórico de sus pueblos. Para estos pueblos, la tierra es la madre que los acoge. La visión de estos pueblos es criar a la madre y ser criado por la madre tierra. Ese es el principal propósito para estos pueblos, que en varios tiempos sufrieron, fueron esclavos, llegaron pueblos de portugués, de España, fortaleciendo su capital, los colocaron a trabajar en sus minerías y para sacar los minerales y extraerlos para sus países de portugués y español y fortalecerse. Vamos a hablar del mercado local campesino. Es un espacio para intercambio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes grupos indígenas están cultivando sus propios cultivos, valga la redundancia, propios cultivos, y los están sacando al mercado, cultivos que ellos quieren que nosotros los ayudemos a ellos, que seamos principales, que no compremos los productos que vienen de otros países, sino que comprémoslos solamente a ellos. Están saliendo a plazas. Aquí, por ejemplo, en Jamundí vienen aquí al lado del colegio, en el colegio público, sacan todos, traen sus mercados, y es que nosotros, como usuarios, fortalezcamos a los campesinos, a nuestros propios campesinos, que no ayudemos a los demás de los países externos. Vamos a hablar de otro tema y movimiento importante, es el empoderamiento de las mujeres jefas de hogar en Indonesia. Indonesia, con una población de 250.000, viene siendo los países de crecimiento más rápido y más veloces en el mundo. El gobierno ha tomado una decisión de que los hombres sean trasladados a las zonas rurales y a las zonas urbanas, dejando a las mujeres desprotegidas y atrás con una pobreza extrema. La cultura ha considerado que los hombres son los jefes de hogar.
sin tener en cuenta las mujeres que trabajan en sus hogares tejiendo los hilos, pero a medida del proceso, a medida del tiempo, los materiales primos para que ellas trabajen allá se han encarecido. Entonces por eso han tomado la fuerza las mujeres en las zonas rurales, convirtiéndose, uniéndose, formando programas para desarrollar y salir de la pobreza. Ellos iniciaron buscar alternativas para reemplazar la comida chatarra que les daban esas personas para que trabajan en sus hogares y darle mejores comidas a sus hijos en sus hogares, mejores comidas nutritivas. ¿Qué más buscaron ellas? Buscaron realizar sus propios cultivos para tener mejores ingresos, ahorrar dinero y también brindarles una mejor alimentación a sus hijos y a sus esposos. Este movimiento social nos permite dar a conocer la lucha por un fin o un objetivo específico, con el fin de generar un cambio social. ¿Por qué se da esto? Pues porque se da una crisis social. Para esto se da la lucha de este tipo de movimientos, o se levantan más bien estos grupos, estos movimientos, para conseguir y velar los derechos y deberes ya sea de este grupo o en fin del pueblo. Bien sabemos que este movimiento genera desarrollo porque puede traer muchos cambios positivos y beneficios para un país, en este caso. Un ejemplo podríamos dar de que un movimiento social podría ser, digamos que la Central Única de Trabajadores, que este tipo de grupos se reúnen, digamos, se reúnen cada año con gremios empresariales y gobierno para definir acuerdos de aumentos salariales y horarios flexibles laborales. Ellos se reúnen para llegar a un acuerdo de dicho cambio salarial para el beneficio de todos los trabajadores de Colombia, este movimiento. O sea, estos tipos de movimientos llegan a darse a conocer para que haya un cambio en la sociedad y no se genere una crisis de altas escalas o niveles de escala que por consiguiente puedan afectar a todo un país. Básicamente esto es un movimiento social y esto genera un desarrollo, como bien decíamos anteriormente, esto genera un desarrollo positivo. También podríamos decir de que podrían haber movimientos sociales de los cuales no podrían tener buenos pensamientos hacia ellos, como podrían ser grupos al margen de la ley, que ellos se reúnen con el fin de hacer daño a la sociedad, ¿ya? Y que a través de hacer daño por medio de manifestaciones o protestas que dañen los bienes y bienes públicos de todo el Estado, que en este caso seríamos nosotros, ¿ya? Este tipo de grupos o movimientos no son bien vistos a través del pueblo, que es Colombia. También podríamos llamar un movimiento no formal, podrían ser los taxistas. Los taxistas, ellos se reúnen para defender sus derechos y sus intereses que pueden afectarlos. Por ejemplo, podrían ser altos impuestos de cobro en sus vehículos que afectan su bolsillo. Para ello ellos se reúnen para que sean escuchados, ya sea por medio de bloqueo de vías. Esto es